Bienvenido, bienvenida a la cueva de Mastodon en este tercer episodio en el que vamos a hablar, entre muchas historias, del disco del año 2000, Standing on the Shoulder of Giants, de Oasis. Quizá para muchos la elección del disco sea errónea debido a la discografía de Oasis y cómo hay ejemplos mejores para dedicar un tiempo en nuestra cueva. Pero para mí, aparte de los motivos personales que luego os detallaré, creo que Standing on the Shoulder of Giants del año 2000 es posiblemente el disco más experimental, más defenestrado, pero más valioso de toda la discografía de Oasis. Y os diré por qué. Un disco que sonaba así, con una primera canción totalmente instrumental, en el que el órgano tomaba mucha presencia y que marcaba ese estilo psicodélico que iba a acompañar todo el disco. Uno de los motivos de por qué es mi disco favorito. Es difícil elegir, en mi caso, algo favorito. Un disco favorito, una peli favorita, un libro favorito y mucho más si lo acotamos dentro de una banda. Pero yo tengo claro, por muchos años que pasen, que este cuarto disco de Oasis, para mí, si no es mi favorito, que seguramente lo sea, es el que más cariño y el que más disfruto escuchando 25 años después. Un disco que fue grabado fruto de una crisis total en la banda, que dejó a los hermanos Gallagher solos junto con su batería, y que, como ahora comentaremos, tuvieron que hacerlo todo ellos solos. De hecho, lo tuvo que hacer todo Noel Gallagher, y que nos devolvió a Oasis después de la etapa Be Here Now, que para mí fue un poco decepcionante, en los años 2000, con una banda totalmente reencarnada, con nuevos miembros y con un sonido que despistó a muchos, decepcionó a varios, pero que a mí me fascinó desde la primera nota. Sed muy bienvenidos, muy bienvenidas a la cueva de Mastodon y al episodio sobre Standing on the Shoulder of Giants. Bueno, el disco de Standing on the Shoulder of Giants tiene mucho background que vamos a desarrollar aquí en este episodio, pero para todos los que habéis vivido en una cueva que no es la cueva de Mastodon en los últimos 30 años, vamos a hacer un pequeño recorrido primero sobre la historia de la banda, que ahora en 2025 van a volver a tocar juntos con una alineación que salió hace poco a dar a conocer los miembros de esos conciertos. Unos conciertos que costaron medio riñón o 2 riñones de tu vida para poder adquirir una entrada, que yo me quedé sin ellos, pero que no me lo lamento porque tampoco quiero hacer más ricos a los hermanos Gallagher. Una banda que posiblemente sea la banda más influyente del rock británico en los últimos 30 años. Oasis. You know, a lot's changed, isn't it? Bueno, Oasis es una banda que surgió en el año 91, más o menos, fundada por Liam Gallagher. Esto es algo que no todo el mundo conoce, y es que en el año 91 Liam Gallagher ya tenía claro que quería ser cantante de una banda, en este caso ser un frontman total, porque nunca tuvo, al menos al principio, dotes musicales en el sentido de componer o de tocar algún instrumento. Y entonces en el año 91 se juntó con Paul McGuigan y Paul Arthurs, que para diferenciarlos en la banda se llamarían Guixie y Bonehead, con sus sobrenombres. Bonehead porque Paul Arthurs tenía como una calvicie prominente y decidieron llamarle Cabeza de Hueso, y Guixie porque era un poco una especie de, digamos, diminutivo con su apellido McGuigan. Junto con el batería Tony McCarroll, que duró bastante poco, juntaron una banda que se llamó en un principio Rain. Hay que ser justos, y es que la banda no la fundó tal cual Liam Gallagher, sino que ya estaba creada antes de que él llegara, se llamaba directamente Rain. Se había juntado en este caso McGuigan, Arthur, Tony McCarroll y un cantante llamado Chris Houghton, que fue el que fundó la banda y que de hecho fue el que le dio el nombre de Rain. Lo que pasa es que la propia banda, en este caso los demás, estaban insatisfechos con el desempeño como cantante de Chris Houghton, y fue Bonehead el que le invitó a Liam Gallagher a audicionar para reemplazar a su principal cantante. Y fue
el propio Liam Gallagher el que más adelante cambió el nombre de Rain por el nombre de Oasis. Y la inspiración de este nombre fue por un cartel que había en el cuarto de la infancia del mismo Liam Gallagher del grupo Spiral Carpets, y que en él ponía que iban a actuar en un sitio que se llamaba el Oasis Leisure Centre en Swindon. Y aquí viene la parte interesante, y es que este cuarto en el que estaba ese póster estaba compartido con su hermano mayor, Noel. Y su hermano mayor, Noel Gallagher, había girado como Rudy, o sea, como encargado de sonido y de montaje y de técnico de guitarras de la banda Spiral Carpets. Esa misma banda que era más o menos famosa en el panorama ochentero de Reino Unido y que había inspirado el nombre de la nueva banda Oasis. Fue entonces en el primer show, el 14 de agosto del 91, en un club de Manchester, de hecho el Broadway Club, cuando entonces el propio Noel, el hermano de Liam Gallagher, que tocaba la guitarra y que básicamente era la parte creativa de los dos hermanos, estaba girando entonces por muchos sitios, incluido Estados Unidos, con Spiral Carpets. Y entonces fue cuando vio actuar a la banda de Liam y aunque no le pareció increíble, sí que estuvo impresionado un poco con lo que estaba escuchando porque no esperaba para nada que su hermano Liam, que era un bandarra de Manchester y que había dejado la escuela enseguida y que no parecía tener ningún futuro musical ni nada, acabara en ese tipo de ambientes. Más pronto que tarde, el propio Noel al final se fue aproximando a la banda y acabó siendo no solo otro guitarrista más, porque ya había uno, que era Bonhead, sino el líder total al adquirir la parte compositiva que se mantuvo durante muchos años, los siguientes discos, y el éxito comercial de Oasis o Oasis fue debido a la labor compositiva de Noel Gallagher, que escribía todas las canciones, incluyendo la letra y la música. Es verdad que Oasis al inicio, sobre todo en su primer disco, Definitely Maybe, el estilo de Oasis no era el estilo que conocimos más adelante con What's the Story, Morning Glory o con canciones como Wonderwall. Las canciones que le dieron la fama total de un estilo mucho más pop, que inaugurarían lo que se conoce como Britpop, no es lo que encontramos en este primer disco de Oasis, que fue del año 94, que tenía un sonido mucho más rockero y mucho más influido por bandas clásicas, y además es que donde vemos una cantidad de solos de guitarra de Noel Gallagher fascinantes. Por eso yo siempre digo que Definitely Maybe, el primer disco que sacaron los Oasis, es posiblemente el mejor de su carrera en términos musicales, porque tiene las partes más creativas y más interesantes. Otra cosa es mi favoritismo personal por este que vamos a analizar hoy aquí. Pero objetivamente el disco en el que más desarrollaron su creatividad musical fue Definitely Maybe, el primer disco que sacaron. Oasis empezaron a dar una serie de conciertos y al final fueron vistos por Alan McGee, que era el manager o digamos era el creador de un sello de música llamado Creation Records y que les invitó un poco a seguir tocando con ellos, a hacer giras por Reino Unido y al final acabar grabando su primer disco del año 94 llamado Definitely Maybe. Este disco les dio la fama principalmente en Reino Unido porque con singles como Supersonic, Shaker Maker y sobre todo Live Forever les puso un poco en el punto de mira de lo que era el Britpop. ¿Y qué es el Britpop? Que es de lo que vamos a hablar ahora. Bueno, el Britpop fue un movimiento que surgió en Reino Unido como respuesta vital a la muerte del grunge estadounidense, ya que en el año 94, tras el suicidio de Kurt Cobain, el mundo rock estaba un poco huérfano. El grunge había pegado bastante fuerte en Estados Unidos y en el resto del mundo desde el 91, que salió Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Stone Temple Pilots, Smashing Pumpkins o incluso nuestros queridos Red Hot Chili Peppers en otro estilo diferente. Y digamos que tras el ocaso del grunge, que fue anunciado y totalmente certificado de muerte con el suicidio de Kurt Cobain, fue entonces cuando se produjo un efecto muy interesante que fue una invasión británica número 2, que fue este Britpop. Y es que básicamente surge de las islas del Reino Unido, en el que surgieron una cantidad de bandas que coparían las listas de éxitos de todo el mundo con un estilo más cercano al pop y menos a lo que sería el rock alternativo del grunge estadounidense. Y en este estilo, el Britpop, que fue inaugurado por bandas como Oasis, pero que incluía muchas más,
por ejemplo Blur, Radiohead, Pulp, Portishead incluso, todas las bandas en sí era un poco como por ejemplo el grunge, que no les unía lo que era el sonido, sino el hecho de que eran bandas británicas que estaban enmarcados en un estilo más pop como Sweat y que además estaban teniendo mucho éxito en su país. Y aquí la batalla principal, o digamos los grandes exponentes de este movimiento, que duró poco, que realmente a las finales del siglo XX ya estaba totalmente muerto, fueron Blur y Oasis, dos grupos totalmente diferentes y enfrentados entre sí que marcaron esa batalla del Britpop como se conoció, principalmente por diferencias no solo musicales sino también de clase, y es que Blur eran de Londres, eran un poquito más de la clase media alta, habían ido a la universidad, eran un poquito más de un corte un poquito más pudiente, y Oasis, que eran de Manchester, de clase obrera, que bueno, que les duró poco porque luego todos fueron millonarios, pero durante el principio de su carrera Oasis eran un poquito una representación más de los suburbios, de la clase obrera, etc. Esta batalla entre Blur y Oasis se extendió principalmente durante un tiempo y llegó a su pico en el año 95, cuando ambos dos grupos sacaron el mismo single al mismo tiempo para ver quién conseguía ganar el éxito americano, el éxito estadounidense en las listas, quién conseguía el número 1 en Estados Unidos antes. Y esto fue alimentado por la prensa hasta puntos insospechados, y de hecho los propios Oasis no dejaron títere con cabeza dándoles titulares a la prensa para ver un poco que ellos tampoco se cortaban con lo que era defenestrar a sus rivales. De hecho, Oasis siempre han sido conocidos por sus broncas internas, pero también por su actitud ruda y sus comentarios totalmente fuera de lugar hacia otras bandas. De hecho, actualmente yo muchas veces me encuentro con mensajes de Noel Gallagher, sobre todo odiando a todo el mundo, me refiero al nivel musical, y lo único que sigue apreciando son los Beatles. Es como en plan, por favor señor, vamos a intentar un poco abrirnos de mente y ver que hay cosas mejores que nosotros mismos. Gracias. Liam Gallagher le pasa un poco lo mismo, pero es un poco más humilde, sobre todo en esta última época. Pero en la época de la batalla del Britpop era claramente un instigador más para intentar destrozar a su rival. El caso es que en la batalla por el número 1 en Estados Unidos la ganó finalmente Blur con su single Country House, que llegaron antes que Oasis al número 1 en las listas americanas, y eso no hizo que se retiraran de lo que era la guerra, pero sí que sellara un poquito la paz entre ambas bandas. Personalmente yo considero que Blur es un grupo que dentro de lo que es el Britpop ha tocado un estilo más cercano al punk, en este caso británico, y que de hecho el propio Damon Albarn, el cantante de Blur y líder más o menos de facto, consideraba que su música era una especie de anti-grunge, y de hecho muchas veces ha intentado crear experimentación en sus discos, y además fue el creador de la banda Gorillaz, que fue básicamente una forma de huir de esa dinámica mainstream. Hace poco, de hecho, Blur y otras bandas británicas crearon un disco con canciones que no había ningún tipo de sonido para luchar contra la IA, disco entero de canciones sin sonido. Un artista muy interesante, Damon Albarn, y mientras tanto Oasis, dentro de su dinámica habitual de estrellato, rock and roll, fama, éxito y destrucción. Comentado un poquito el asunto del Britpop, vamos directamente a hablar de la discografía de Oasis y de su historia de una forma sucinta antes de entrar en este disco Standing on the Shoulder of Giants. Bueno, antes de empezar con el disco, que vamos a hablar de él y de su grabación y todo lo que conlleva el proceso creativo del mismo, conviene que repasemos la discografía oficial de estudio de Oasis, dejando un poco de lado discos como The Master Plan, que fue un recopilatorio de caras B, que para mí es un disco de estudio más, pero que no lo es a niveles oficiales. Y es que su discografía se compone de Definitely Maybe, del año 94, What's the Story Morning Glory, del año 95, Be Here Now, del año 97, el que nos ocupa hoy, del año 2000, Hidden Chemistry, del año 2002, Don't Believe the Truth, del año 2005, y el último hasta la fecha, a no ser que saquen uno para conmemorar su vuelta a los escenarios de 2025, que es Dig Up Your Soul, del año 2008. Bueno, el disco que nos ocupa hoy es el cuarto y ansiado disco de la banda, producido tras la salida de Be Here Now
del año 97, el tercer disco que les iba a configurar como la banda que merecían ser en el panorama noventero del Britpop mundial. El disco, además, Be Here Now, el anterior a Standing of the Shoulder Giant, fue el disco que más copias vendió en su primera semana en toda la historia del Reino Unido. Creo que a día de hoy sigue ostentando ese logro, creo que fueron 800.000 copias en un solo día, pero que dejó un regusto a insuficiencia, incapaz de estar a la altura de su antecesor, What's the Story, Morning Glory, que recordemos que tiene las mejores canciones de la banda a nivel comercial como Wonderwall o Don't Look Back in Anger. Los Oasis y sobre todo Noel Gallagher estaban principalmente focus en intentar superar lo que para ellos había sido un fracaso comercial y de crítica, que había sido su tercer disco, Be Here Now, el disco que les iba a posicionar, pero que no lo hizo. El propio Noel dejó caer poco antes de entrar en el año 99 a grabar las canciones de este cuarto disco, que estaba un poco obsesionado con el space rock y que su disco próximo de la banda iba a ser un homenaje a todo ese mundillo. Y en cierta manera lo lograron, pues Standing on the Shoulder of Giant es el disco más psicodélico, experimental de toda la carrera del grupo, abandonando en parte el sonido pop habitual para incorporar elementos de electrónica, efectos ambientales, bases programadas, sitares electrónicos, incluso para jugar con el rock ambiental con influencia de la música india o el trip hop. Y este disco tiene un aspecto muy reseñable, que es el primero en la historia del grupo en el que contiene una canción compuesta por el hermano pequeño Liam Gallagher. Si obviamos las participaciones que tuvo en canciones como Take Me o otras en las que el propio Liam Gallagher se atribuía el estribillo o el verso de alguna canción que había escrito Noel. Y la canción fue Little James, que fue dedicada al hijo que tuvo en esa época con la actriz Patsy Kensit, y que a mí me parece un buen tema, es como digamos la balada del disco, y que creo que para ser la primera que compuso es de notable. Liam se animaría en lo que es la composición de canciones, y en el siguiente disco de la banda, el estupendo Hidden Chemistry de 2002, no solo escribiría una canción sino varias, como la perfecta y genial Songbird, que además fue single. Pero ahora estamos en el año 99 y la grabación de Standing of the Shoulder of Giant se fraguó dentro de lo que podemos considerar la mayor crisis hasta la fecha que había surgido en el seno de la banda y que iba totalmente a trastocar el universo del grupo, hasta punto de tener que reformularse como el ave fénix surgiendo de sus propias cenizas. Y es que el disco fue grabado entre los meses de abril y agosto del año 99 y lanzado al mercado en febrero de 2000. Una postproducción un poco larga, pero es que surgieron cositas que hicieron que estas sesiones de grabación de casi 5 meses o un poco más tuvieran que alargarse un poquito. Fue grabado en Supernova Heights, que es la mansión que tenía Noel Gallagher en propiedad desde que empezó a ser una superestrella y que había sido acondicionada como estudio y que era la misma que habían usado para grabar Be Here Now y que de hecho aparecía en la portada de ese tercer disco. Pero la grabación, la cual fue dirigida por completo por Noel Gallagher, no fue para nada lo que se dice un camino de rosas. El propio Noel Gallagher decidió tirar todo el equipo que habían usado en anteriores discos y sustituirlo por amplificadores más pequeños, guitarras más viejas y pedales más raros. Quizá una decisión tomada precipitadamente porque Noel decidió tocar todos los instrumentos que aparecían en el disco, incluyendo el bajo, el melotron, las guitarras, incluso meter capas de sintetización, y que salvo la batería, que seguiría siendo parte de Alan White, el batería de la banda desde que había entrado en el 95 para suplir el despido de Tony McCarroll, digamos que Noel Gallagher se había hecho de pronto con toda la parte instrumental del disco, aparte de la composición obvia de todas las canciones, salvo Little James. ¿Y por qué decidió Noel tocar todo este cuarto disco por entero?
Pues todo ello fue debido a la crisis a la que vamos a hacer referencia ahora, y es la espantada colectiva de dos miembros fundadores de la banda, que fueron Paul Arthurs, más conocido como Bonehead, y Paul McGuigan, más conocido como Giggsy, que salieron de la banda de forma extraña a mediados de agosto del año 99. Paul Arthurs, a partir de ahora Bonehead, y Paul McGuigan, a partir de ahora Giggsy, habían sido los miembros fundadores de Oasis en el año 91 y se habían juntado con Liam Gallagher para cambiar el nombre del grupo de Rain a Oasis. Eran la esencia primeriza de la banda. Es verdad que creativamente no habían hecho gran cosa, aparte de seguir a las órdenes de Noel y de hacer lo que él dictaba, pero Bonehead, por ejemplo, sí tenía acreditado una canción como coautor en las tomas B o caras B del primer disco de Definite Maybe. Y bueno, la pregunta principal es ¿por qué se fueron de la banda en este momento, en proceso de grabación, cuando además ya estaba el disco casi finalizado? ¿Y por qué abandonaron la banda de sus sueños y la gallina de los huevos de oro del Britpop en ese momento? Conviene aclarar que no era la primera vez que un miembro de Oasis dejaba la banda, aunque fuera de forma totalmente no voluntaria, como fue el caso de Tony McCarroll, el primer batería de la banda, que después de grabar el primer disco fue obligado a marcharse, aunque era algo que quizá era lo mejor que podía hacer, debido a que se sentía totalmente abusado por los hermanos Gallagher, en el sentido de que desprestigiaban su virtuosismo o su carencia del mismo con el instrumento. Tony McCarroll hizo bien en marcharse porque le estaban haciendo la vida imposible la banda, especialmente los hermanos Gallagher, pero Bonehead y Giggsy estaban un poquito al margen de la situación y eran los que habían formado la banda con él en el año 91. Y ahora en el año 99 es cuando Bonehead y Giggsy deciden abandonar la banda, y en un principio siempre se ha aludido a temas familiares, a que Bonehead quería pasar más tiempo con su familia, que estaba cansado de las giras y de dedicar tanto tiempo a la banda, y Giggsy aprovechó un poco la tesitura y más o menos se pronunció de la misma forma, o eso es lo que se reveló un poquito a la prensa. Pero claro, llevaban ya casi 5 meses grabando este cuarto disco, estaba completamente finalizado, tenemos demos en las que están todas las canciones grabadas, solo faltaba la versión final con la voz de Liam Gallagher, y justo cuando ya había finalizado la grabación, deciden marcharse y Noel Gallagher vuelve a editar todas las pistas con todas sus tomas de bajo y de guitarra, tocando él mismo esas partes. ¿Por qué hace eso? Conviene aclarar entonces los motivos ocultos de esta marcha o esta espantada colectiva, y también hacer referencia a que después de todos los años que han pasado, concretamente 26 años, aún así no hay animadversión entre la banda, porque Bonehead ha sido invitado a reunirse a la formación de la gira de 2025, la gira de regreso de Oasis, y de hecho va a compartir escenario con el otro guitarrista rítmico de la banda que le vino a suplir a él en el año 2000, que fue Gem Archer. Es decir, en esta gira de 2025, los que tengáis tickets, porque fue imposible hacerse con una entrada para estos conciertos, que además ninguno de ellos pisará a España, los que tengáis tickets podréis ver por primera vez en toda su historia a dos guitarristas rítmicos acompañando a Noel Gallagher. En cambio, con Giggsy no se ha contado, o parece que no se va a contar, para este esperado regreso de Oasis, y es que la situación con Giggsy es diferente. Vamos a hablar un poco de cada uno de los casos y por qué pasó esta crisis en el seno de la banda de los hermanos Gallagher.
Conviene decir que todo lo que escuchamos un poco de fondo en este especial son las demos originales de las sesiones de grabación de Standing on the Shoulder of Giants, con lo cual en estas canciones que podemos escuchar un poco sí estamos apreciando la guitarra de Bonehead y el bajo de Wixie. Entendemos que así es, porque en la versión definitiva fue la que Noel aprovechó para eliminar esas partes y grabarlas él de nuevo a la guitarra y al bajo. Pero las demos entendemos que siguen siendo las primeras que surgieron del proceso de grabación. Y antes de hablar un poco de lo que he averiguado de la marcha de Bonehead y de Wixie, sí aclarar y hacer un poco de spoilers para los que no seáis súper fan de la banda, que la alineación que surgió de esta crisis, que fue con la suplencia o la búsqueda de suplentes, en este caso los elegidos fueron Gene Archer para la guitarra y Andy Bell para el bajo, aun a pesar de que Andy Bell no había tocado el bajo nunca en su vida, ambos provenían de la escena británica y tenían bandas que por entonces estaban en activo y que abandonaron totalmente para incorporarse a Oasis y suplir esta ausencia. Pero Noel tampoco se metió en complicaciones, grabó primero el disco y luego ya con el disco terminado, con todo acreditado a él y a su hermano Liam, un disco grabado únicamente con 3 miembros, Liam Gallagher, Noel Gallagher y Alan White a la batería. Fue entonces, terminado todo este proceso, cuando se encargó de reformular la banda para las actuaciones en vivo. Y ahí incorporó a Gene Archer, que fue el guitarrista rítmico, y Andy Bell al bajo. Y ellos permanecieron en la banda hasta 2008, cuando Oasis se separó finalmente, y además aguantaron un poquito más porque con los restos de Oasis y Noel Gallagher se creó el grupo BDI, del que luego hablaremos, aparte de que Gene Archer también participaría en el proyecto en solitario de Noel. ¿Pero qué pasó con Bonehead y con Wixie? Bueno, ¿por qué abandonaron la grabación ya empezada y casi finalizada de este disco en el año 99? Principalmente porque, aunque se aluden a motivos familiares, y que el propio Bonehead sí que declaró que quería pasar más tiempo con sus hijos, con su primera hija, que había nacido en el año 95, y con su hijo, que había nacido más recientemente en el año 97, y que además veía que en la banda ya no tenía tiempo para lidiar con toda esa vida familiar, aun a pesar de que llevaban un año de descanso entre el final de la gira de Be Here Now y este disco. Tras la salida de Bonehead, además, Noel ironizó con ella diciendo que se había ido el Paul McCartney de Oasis y haciendo ver que era duro pero que no era el fin de la banda. Y que tampoco había malos rollos, que respetaba su decisión de que ambos, tanto Wixie como Bonehead, fueran unos family men y no unos band men. Y de hecho, Noel Gallagher en 2016, con Oasis ya muerto, llegó a decir que Bonehead era el verdadero espíritu de la banda. Pero la realidad es que hay teorías que dicen que se había impuesto una norma en los hermanos Gallagher durante el proceso de grabación de no tomar drogas ni de tomar cerveza o bebidas alcohólicas para poder cantar mejor. Era una norma realmente impuesta por Noel para que su hermano Liam estuviera controlado y pudiera cantar bien sus canciones. Y eso a Bonehead le venía un poco a cuerno quemado, no porque él quisiera beber más de la cuenta, que a lo mejor sí, sino porque al final todo se sometía un poco al criterio tiránico de Noel Gallagher. Y acumulando años y años de ese tipo de dinámicas autoritarias, lo que pasó fue que el propio Bonehead se cansó y en un momento ya de discusión con Noel Gallagher decidió marcharse. Y es un poco la teoría que más fuerza coge, que en un momento ya de enfado total agarró y decidió marcharse de la banda. El propio Bonehead reconoce que para él la fama, los coches y el dinero ya no le compensaban ni un minuto más. Con Wixie fue algo parecido pero diferente a la vez, porque al parecer él dejó la banda vía fax, o sea, ni siquiera tuvo el buen gusto de presentarse en las sesiones de grabación y explicar los motivos, además de comunicar su decisión. De hecho, toda esta información, según el propio Noel Gallagher, Wixie estuvo durante semanas rehuyendo las llamadas de sus compañeros una vez que decidió marcharse. Wixie además es un claro ejemplo del típico miembro de una banda famosa que ha decidido huir de esa banda y de toda su historia, no ha querido saber nada del grupo, rechazó salir en el documental sobre el aniversario del disco Definitely Maybe y también rechazó ser entrevistado para el exitoso documental del 2016 Supersonic. Parece como si quisiera olvidarse de que él fue el bajista del grupo más exitoso del mundo entre los años 94 y 97, algo parecido a lo que le pasó también a otro bajista de renombre, como fue el caso del bajista de Queen, John Deacon. O sea que aun a pesar de todos estos motivos familiares expuestos, la realidad es que tras Be Here Now, la presión por hacer algo mejor, de lo que Noel Gallagher catalogó la mayor estafa del rock and roll, ese tercer disco suyo, y además de su tremenda adicción a la cocaína, eso no lo hemos hablado pero estaba ahí, y las discusiones constantes con su hermano, el entorno no era nada agradable para el resto de los miembros de Oasis.
Con Be Here Now habían estado 6 meses en el estudio y, aunque se habían dado un descanso de un año, desde marzo del 98 hasta marzo del 99 para reponer pilas, ya durante las sesiones de Standing on the Shoulder of Giants, que empezaron en marzo-abril del 99, en agosto de ese año, Bonehead ya no podía más. Abandonó el barco el 11 de agosto y 15 días después lo hizo Giggsy. Con todo el material ya grabado, llevando en el estudio casi más de 5 meses, el propio Giggsy básicamente lo que hizo fue aprovechar la tesitura que había creado Bonehead y que había precipitado él para aprovechar e irse también de la banda. Giggsy llegó a reconocer que tenía pensado dejar la banda tras grabar un siguiente disco, que él veía que ya estaba cansado, que no aguantaba las broncas de los hermanos Gallagher y que no quería seguir ahí, pero iba a aprovechar para acabar un último disco y ya retirarse. Viendo cómo aceleró todo el proceso Bonehead, él dijo: yo no me voy a quedar aquí con estos dos locos. ¿Quién querría además quedarse ahí solo con ellos dos? Y aunque Giggsy se quejaba de mantener un perfil bajo en la banda, él ya no estaba feliz en la misma y quería irse. Y aprovechó totalmente la confusión de la marcha de Bonehead para marcharse. Luego podemos opinar si se marchó en las mejores condiciones o no, pero de ahí no seguía más. Lo curioso es la figura de Alan White, que era el batería de la banda y que aguantó lo que pudo. Aunque también a partir de 2002 o se fue o le echaron porque fue sustituido por otro batería. Y fue tras la salida de Bonehead y Giggsy cuando Noel, aludiendo a temas contractuales que hasta ahí no nos hemos metido, decidió eliminar todas sus líneas de bajo y de guitarra y volver a grabarlas él mismo. No sé, Rick, pero suena a cabreo infantil. Si ya tienes sus partes grabadas, ¿por qué decides sustituirlas por ti mismo además? Es más trabajo y además el disco ya estaba terminado. Se pueden alegar motivos legales o de contrato como ese principal motivo, pero yo creo que ahí lo que hubo fue un poco de cabreo y de una forma de borrar la participación de Bonehead y de Giggsy de todo este disco. No utilizar las demos originales, que son las que escuchamos en este episodio, aunque podrían ser mejorables, y regrabar todo es un poco infantil. Es curioso además conocer que tan solo 2 días después de la marcha de Bonehead, Noel ya había contactado con Gem Archer para que le supliera. Y que, por ejemplo, Andy Bell, que fue el encargado de coger el bajo que había dejado Giggsy, nunca antes había tocado ese instrumento en directo. Hablando ya del personal del disco, el más curioso, nunca visto en un disco de Oasis, porque tenemos a Liam Gallagher cantando todas las canciones, menos Where Did It All Go Round y Sunday Morning Call, las cuales las canta Noel Gallagher. Y este Noel Gallagher que hace la guitarra rítmica, la guitarra solista, el bajo, el teclado, los coros y la producción en general de todo el álbum. Tenemos también a Alan White que hace la percusión y la batería. Y como personal adicional, el propio Paul Stacey, que toca también teclados. Los teclados aquí son bastante importantes en algunas canciones, sobre todo el Mellotron, porque recuerdan a ese Mellotron de Penny Lane de los Beatles en canciones como por ejemplo Go Let It Out. Y tenemos a Mark Coville, que toca el sitar eléctrico y la guitarra acústica de 12 cuerdas en canciones como Little James o el sitar que aparece en Put Your Money Where Your Mouth Is. También tenemos una flauta y una armónica tocadas por Mark Feldman y Charlotte Gleason. Todas las canciones del disco fueron escritas por Noel Gallagher, salvo Little James, que fue, como hemos dicho ya, la primera canción de Liam Gallagher compuesta por él. Y luego tenemos algunas curiosidades sobre las canciones. Por ejemplo, la primera canción, la que abre el disco, Fucking in the Bushes, es una canción que tiene extractos de la película documental Message to Love, el festival que hubo en Isle of Wight en el año 70, y que ahí aparece un poco el maestro de ceremonias Ricky Farr diciendo esa frase que escuchamos nada más empezar el tema. Esta canción además hizo que el disco fuera vetado en superficies como Walmart, que debido a su título
fucking in the bushes consideraba que era obsceno y no era adecuado. También tenemos cosas interesantes en la canción número 6, Gas Panic, una de mis favoritas del disco desde siempre, la cual además fue single promocional para el disco en directo Familiar to Million, y que la letra está inspirada en un ataque de pánico cocainómano que tuvo Noel Gallagher justo después de dejar de usar cocaína, que en esta época es cuando su adicción tocó totalmente el pico más alto, un poco antes de que naciera su hija Anais. En la producción de este disco estuvo Mark Speitstein, el productor encargado de todo, y también Paul Stacey, que fue el ingeniero de sonido y que también tocaba teclado en muchas canciones, la guitarra solista, el bajo, en algunas canciones como apoyando lo que hacía el propio Noel Gallagher. El disco salió a la venta el 28 de febrero del año 2000 y tuvo 3 singles promocionales, de los cuales me siento orgullosísimo de poder tener 2 de ellos, o sea que es parte de mi tesoro coleccionista, ya lo sacaré en mi cuenta de Instagram para que los veáis. Y los singles fueron Go Let It Out, que salió poco antes de salir el disco madre, concretamente el 7 de febrero de 2000, Who Feels Love, esa canción con estilo más hindú y con toque un poco más electrónico en algunas partes, que salió el 17 de abril del mismo año, y el último single del disco, que era cantado por Noel Gallagher, llamado Sunday Morning Call, que la escuchamos de fondo, que fue el 3 de julio del año 2000. En todos esos singles hubo vídeos promocionales en los que ya se podía apreciar la nueva alineación de la banda con Gene Archer y Andy Bell. De hecho, sobre todo el videoclip de Who Feels Love, se puede ver a los 5 miembros paseando por el desierto y parece como una especie de anuncio para que les pongas un poco de cara y les veas un poco en actitud intensita, paseando y poniendo miradas como diciendo somos una banda renacida. Hay que tener en cuenta que aunque no fue single del disco, el siguiente disco que sacaron, que fue el directo Familiar to Millions, que intentaba reflejar una gira exitosa cuando fue todo lo contrario, y ahora hablaremos de ello, este disco en directo del show que dieron en Wembley en julio de ese año, para promocionar el mismo sacaron como single la canción Gas Panic en versión en directo, que ya figuraba en Standing on the Shoulder of Giants. Y como es habitual en la banda, hubo numerosos outtakes que acabaron siendo caras B de los singles de los discos. Y aquí es interesante hablar porque normalmente los outtakes solían ser canciones cantadas por Noel. En todos los singles anteriores de Oasis había más o menos pasado, en algunos casos, que canciones que Noel Gallagher había cantado aparecían como caras B. Pero eso no quiere decir que se descartaran esas canciones que cantaba Noel, porque fueran sus temas vocales, o que a lo mejor hubiera un acuerdo entre él y Liam para que el guitarrista y el líder no acapararan mucho espacio sonoro en los discos de estudio. De hecho, en Definite Maybe no hay ninguna canción cantada por Noel, y no fue hasta What's the Story Morning Glory cuando se empezó a incluir la primera en un disco de estudio, que fue el exitazo de Don't Look Back in Anger. Temazo total. Y además, al parecer, ahí sí que hubo un acuerdo entre los hermanos para elegir qué canción cantaban en el disco, porque había 2 canciones que se proponían para que las cantara Noel, eran Wonderwall o Don't Look Back in Anger. Liam Gallagher era el que tenía que decidir y eligió cantar Wonderwall, quizá acertadamente, y Noel se quedó con Don't Look Back in Anger. En Be Here Now, el tercer disco de la banda, Noel cantaba más canciones que nunca hasta ese momento, quizá porque con el éxito que tuvo Don't Look Back in Anger le había animado un poco a continuar como segundo cantante del grupo, y en este disco cantaba Sunday Morning Call, la cual fue tercer single, y Where Did It All Go Wrong. Volviendo al tema de los outtakes, es interesante porque ahí se ve un poco cuál podía ser la dinámica de grabación de este disco. Pues en el disco triple de Standing on the Shoulder of Giants Sessions, que contiene todas las demos de las primeras tomas de las canciones y demás, en esas demos, que son las que escuchamos de fondo en este episodio, Noel cantaba todas y cada una de las canciones de este disco, salvo Little James, que la cantó Liam Gallagher por ser su canción. Desde Go Let It Out hasta Who Feels Love, no sabemos si es que esa era la dinámica compositiva o surgió a partir de este disco, pero sí podemos sospechar que cuando elegían las canciones finales sobre las que había grabado Noel Gallagher la voz, cuando figuraban ya las que iban a ir al disco, entonces era cuando Liam las cantaba. Es decir, todas las canciones se grababan con Noel Gallagher a la voz, y cuando ya veían cuáles eran mejores o peores iban a figurar en el disco, Liam ponía la voz final. Lo que demuestra que en el proceso de grabación Liam Gallagher aportaba 0. Por no decir que lo único que hacía era estar pasando por el sitio,
dando una vuelta, preparándose para cantar, y cuando tocaba el momento, oye, canta esto, canta lo otro, y ya está, cero, no hay problema, es lo único que aportaba. Aunque hay que comentar que hay outtakes decentes en este proceso de grabación, sobre todo en Go Let It Out, la canción que sí que canta Liam, Let's All Make Believe, un temazo, un poquito más en clave tranquila, pero bueno. En cuanto a la portada, bueno, antes de hablar de la portada, hay que hablar de por qué elegir este nombre para un disco. Parece ser que Noel Gallagher estaba viendo una frase de Isaac Newton que aparecía en las monedas de 2 libras, que había aparecido recientemente en UK, y lo estaba viendo en un pub y le llamó la atención esa frase que aparecía, que era del propio Isaac Newton, que decía: "If I have seen fire, it is by standing on the shoulders of giants". Y bueno, debe ser que Noel Gallagher en ese momento estaría un poquito perjudicado. Anotó lo que era la frase en un paquete de cigarrillos, pero como estaba un poco borracho se olvidó un poco del tema, y cuando volvió a la mañana siguiente, recién amanecido, a ver un poco esa frase que le había inspirado, se dio cuenta que había escrito la frase mal. Había puesto, en vez de standing on the shoulders en plural, había escrito standing on the shoulder. Y así fue como acabó en el álbum. Es curioso porque con esa incorrección, digamos, de cambiar el número del sustantivo, tampoco sonaba mal, pero nadie le quiso dar una vuelta. Y la portada es una fotografía de una skyline de Nueva York, de la que luego se utilizarían extractos de esta portada para los singles, y eso es una cosa que la gente no se suele dar cuenta. Por ejemplo, Go Let It Out, el single promocional, es el más claro ejemplo, porque es un grupo de chavales que están jugando al fútbol en lo que parece ser la terraza de un edificio, y luego esa terraza aparece en la portada de Standing on the Shoulder of Giants en pequeñito, en uno de los edificios que aparecen en ese skyline. El single, por ejemplo, de Who Feels Love es una chica con unas gafas de sol que reflejan también ese skyline. Y el single de Sunday Morning Call, lo mismo. Desde luego, lo más original es lo que pasó con el single de Go Let It Out. Además, para esta portada y para la escenografía de la banda se diseñó un nuevo logo para el nombre del grupo, que llevaban usando el mismo desde el año 94, desde que empezaron como banda, y este nuevo diseño, un poco en el afán de dar un poco a entender que era una banda nueva, con un nuevo aire, fue diseñado por el propio nuevo guitarrista Gen Archer. No duró mucho porque ya para el siguiente disco, para Hidden Chemistry del año 2002, se intentó recuperar o mezclar este nuevo diseño con el anterior, que era el que más identificaba el público. Y también como novedad, debido al cierre de su sello discográfico del que les había dado la fama, Creation Records, la compañía en la que debutaron con el primer disco, Noel Gallagher y Liam Gallagher crearon un sello propio llamado Big Brother Recordings, en el que dieron salida a este cuarto disco de la banda. El disco, a pesar de ser muy esperado por el público, solo fue número 1 en las listas semanales de Reino Unido, Irlanda y Italia. Y en Estados Unidos llegó al puesto 24 del Billboard. De todas formas, sí que fue el 6º disco más vendido en su primera semana en Reino Unido. El primero lo había sido Be Here Now en el año 97. Y vendió en total más de 8 millones de copias en todo el mundo. Pero la crítica lo recibió fríamente, y aunque Liam siempre lo ha defendido, en 2011 el propio Noel Gallagher llegó a decir que se arrepentía de haber grabado este disco. La gira mundial, para mí, creo que es un ejemplo claro de total despropósito, y anticipaba un poco lo que iba a ocurrir 8 años después, la gira de 2008, que dio fin a la carrera de Oasis, por lo menos hasta ahora, ya que sabemos todos y todas que en 2025 va a volver a haber una nueva gira con la banda, una alineación diferente, pero que va a intentar un poco recuperar ese espíritu. Y es que la gira mundial, aunque las fechas no coinciden muy bien con las fuentes que he ido manejando,
algunas mencionan que fue a partir del show de Barcelona. El caso es que en un momento dado hubo varias cancelaciones y una de ellas fue debido a un ataque de tendinitis que tuvo Alan White en su brazo, lo que obligó un poco a no poder tocar esa noche, y eso hizo que la banda durante el resto de la noche se dedicara a beber. Y eso que la gira había empezado más o menos con unos conciertos en el año 99 en Estados Unidos, en el mes de diciembre, pero la gira como tal se llevó a cabo entre febrero de 2000 y agosto de ese mismo año. Y ya en mayo se produjo el evento que iba a condicionar el resto de la gira, y es que justo antes de los conciertos que se localizaban en Francia, los cuales fueron cancelados a raíz de esto, porque el 23 de mayo de 2000, Noel, a raíz de discusiones ya constantes con su hermano, decidió abandonar temporalmente la banda, al menos en lo que era la gira. ¿Qué quería decir eso? Pues según la nota de prensa que sacaron, no quería decir que abandonara Oasis, sino que durante los conciertos que restaban de la gira no iba a participar en ellos y que solo tocaría en los que fueran en Reino Unido, como por ejemplo el que fue llevado a cabo en julio en el Wembley Stadium de Londres, del que luego se grabaría el disco Familiar 2 Million. Fueron cancelados conciertos también en México, en Estados Unidos, todos los que se iban a dar en Francia a raíz de la salida en mayo de Noel. Y durante esa gira, Oasis llegó a tocar 3 veces en España, en Barcelona, en Leganés, en Benicàssim y una cuarta que fue en Gijón, que siempre recordaré con cariño porque yo veraneaba en Gijón por entonces y no pude ir a verles, principalmente por ser menor y no tener permiso paterno ni tampoco dinero. Y fue el concierto que dieron en la Plaza de Toros del Bibio, que tampoco figuraba entonces Noel Gallagher a la guitarra, ya que había sido sustituido por Matt Dayton, guitarrista de la banda de Paul Weller, en esa gira en la que Noel ya no formaba parte de la misma. O sea que Noel dejó la banda en mayo, decidió no girar, volvió para tocar el 21 de julio en el concierto de Wembley y luego volvió a irse, y en agosto de ese mismo año Oasis llegaron a España sin Noel, igual que llevaban durante una temporada girando por lugares como por ejemplo Dinamarca, Hungría, Portugal, Escocia o Grecia, Francia otra vez de nuevo, Finlandia, Bélgica, Alemania, y en todos ellos no figuraba Noel Gallagher a la guitarra. ¿Qué sentido tenía todo eso? De hecho, hubo actuaciones como por ejemplo en Suiza o en Portugal en que la banda tuvo que acortar las mismas debido a que los fans les lanzaban objetos al escenario, y además recibiendo críticas por su actitud de los propios organizadores. Qué buena forma de empezar a tocar en una banda para gente nueva como por ejemplo Andy Gem encontrarse con todo eso. Y es que tras su marcha temporal, el propio Noel dijo a la BBC en junio que se fue debido a que el comportamiento de Liam era insoportable y le llegó a llamar chico mono y un poco idiota. Noel de hecho dijo que a él se le atribuía el mérito de mantener a la banda unida, y dice que se le había hecho imposible ya no estar en el mismo escenario que su hermano, sino estar en la misma habitación que él. El legado, por tanto, de este disco, aparte de que para mí personalmente me toca mucho, es que en el año 2011, como ya hemos mencionado, el propio Noel renegó del mismo, diciendo que ojalá no lo hubiera grabado. Pero yo creo que se refería más que a la música en sí, que la música yo creo que es buena, a la etapa que vivió, intentando juntar los trozos de una banda totalmente rota y echándose a la espalda todo ese peso con la contraproducente actitud de su hermano, constantemente incitándole a la provocación y a las peleas. Como legado no tiene mucho, pero sí que, por ejemplo, en la banda sonora de Snatch, Cerdos y Diamantes apareció la canción Fucking in the Bushes, justo al principio. ¿Qué posteriores proyectos de Oasis podemos hablar después de este Standing on the Shoulder of Giants? Y es más o menos de sobra conocido por todos, si eres sobre todo fan de la banda, pero está bien recalcarlo, y es que después de la aventura psicodélica espacial de este cuarto disco, Oasis con su nueva formación, junto a los recambios de Andy Bell y Ken Archer, intentaron retomar su sonido característico britpopero en el siguiente álbum del quinteto, que fue Hidden Chemistry, que para mí es quizá el que mejor ejemplifica la democracia en la banda, ya que por medio de esa nueva alineación se crearon nuevas canciones en las que Noel Gallagher no era el único compositor, y aparte de la iniciación en la tarea de Liam, Andy Bell y Ken Archer también pusieron su granito de arena componiendo algunos temas.
Standing on the Shoulder of Giants es un ejemplo de la tiranía autoritaria de un Noel Gallagher muy controlador. Y el siguiente disco, Hidden Chemistry, aparte de retomar el lado luminoso de la banda, con canciones más poperas, y volviendo al sonido inicial y abandonando esa psicodelia que a mí tanto me gusta, es un reflejo más de aportar voces nuevas a la banda. Hidden Chemistry de 2002, aparte de ser un disco excelente, con alguna novedad más experimental también, como por ejemplo la canción de Hindu Times, fue el último disco con la participación en la banda de Alan White, aquel batería que formaba parte desde el año 95 de la misma y que había permanecido aun a pesar de que se habían ido todos sus amigos de la banda. El batería además que más discos grabó con ellos y que fue sustituido para el siguiente disco del año 2005, Don't Believe the Truth, por Zack Starkley, el hijo de Ringo Starr, y que también tocó en el siguiente y último disco de Oasis, Dig Up Your Soul, del año 2008. Don't Believe the Truth, el disco de 2005, es el disco más variado musicalmente de la banda, con más estilos diferentes y también más número de plagios a canciones clásicas concebidas por Noel Gallagher. Y es que el tema de Noel Gallagher y sus homenajes o plagios es algo que podríamos dedicar otro episodio entero a hablar de ello. En la gira presentación del disco del año 2008, Dig Up Your Soul, Noel y Liam tuvieron su última pelea antes de un concierto y Noel se marchó de la banda dando por finalizado el grupo, llevándose el nombre y todas las ideas compositivas y obligando a la banda a reformularse bajo el nombre de BDI, convertida ya en un cuarteto con Liam Gallagher, Andy Bell, Gene Archer y baterías suplentes porque Zack Starkley, el batería titular desde el disco Don't Believe the Truth, no formaría parte de esta alineación sin Noel Gallagher. Es curioso que tras la salida de Alan White y la incorporación de Zack Starkley en 2005, la banda fue delegada a un cuarteto, es decir, Zack Starkley grababa como músico de sesión, pero no era considerado un miembro en igual condición que el resto. Posteriormente, ya sin Noel, el proyecto BDI para mí es un proyecto muy interesante de renovación. Llegó a sacar 2 discos que sonaban muy bien, mejor que los últimos Oasis, que fueron Different Gear Still Speeding del año 2011 y B del año 2013. Pero desgraciadamente no tuvo mucho éxito y la formación BDI se separó a tiempo para que Liam Gallagher sacara adelante su carrera solista con moderado éxito, al igual que lo había hecho Noel Gallagher. Es curioso porque Gene Archer, un guitarrista de BDI y de la última formación de Oasis, también formaría parte de la propuesta en solitario de Noel Gallagher con su grupo Noel Gallagher and the High Flying Birds. En 2024, después de 16 años sin hablarse públicamente, los hermanos Gallagher anunciaron su vuelta y la de Oasis para una gira durante 2025 con unos precios absurdamente prohibitivos y que esperamos que les vaya muy bien. No hay disco de estudio en el horizonte, aunque no queda nada descartado. Como conclusión final para este episodio, tengo que decir que este fue el primer disco que me compré y por eso le tengo especial cariño, porque salió en una época en la que estaba creciendo mucho en interés musical y fue el primer disco que me llamó la atención, que me abrió muchas puertas a una banda que durante bastante tiempo fue una gran obsesión en mi vida, igual que lo han sido otras, que lo siguen siendo a día de hoy. Y yo siempre tengo mucho cariño y destaco siempre canciones como por ejemplo Put Your Money Where Your Mouth Is, me parece un temazo, sigue siendo increíble ese efecto tan psicodélico. Me encanta también el teclado o el melotron de algunas canciones como Go Let It Out, ese teclado que suena muy del estilo de Penny Lane de los Beatles. Y hay canciones como Who Feels Love que le dan un toque totalmente alternativo al Oasis clásico y que creo que en definitiva este disco tiene canciones que se pueden considerar grandes obras, aun a pesar de que las críticas y el público lo han dado de la espalda, incluso el propio Noel Gallagher. Creo que es un disco muy efectista, con muchas partes interesantes, con mucha psicodelia. A mí me gusta mucho, creo y podría decir que es el disco que más me recuerda a los Beatles de la época psicodélica. Y quizá es un disco oscuro, nada luminoso si lo comparamos con Hidden Chemistry, que llegó 2 años después, o con el anterior, Be Here Now, que era muchísimo más popero, pero creo que merece la pena reivindicarlo y para eso hemos creado este episodio de La Cueva de Mastodon. Nos veremos dentro de muy poco en otro episodio dedicado al siguiente disco a considerar. Este surgió por una iniciativa propia, tengo que reconocerlo, es la primera vez que analizo un disco por mi propio interés en este podcast y espero que el siguiente sea pues un poco alguna iniciativa que surja desde mis más cercanas personas que podéis hacerme llegar
a través de las redes sociales para poder ver un poco con qué matamos el rato en esta cueva en el cuarto episodio de la misma. Hasta entonces y como siempre, sed muy felices, disfrutar de la música y nos vemos muy pronto.